Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien con con este clima lluvioso en el que estamos. Esta temporada pues ha sido bastante copioso el invierno de este año 2020. Hemos tenido pues varios temporales prácticamente. Esta semana, toda la semana ha llovido y por una parte pues está bien, en el campo pues va a haber bastante producción agrícola, bastantes eh, milpas muy bonitas. Hace poco anduve viendo un paciente aquí por la zona de Monte Grande. Me mostraba su milpa, el señor pues muy contento, muy orgulloso. Una manzana de terreno pues sembrada, ¿verdad? Con sudor de su espalda, de su frente y me decía, mire doctor, esta mata tiene hasta tres mazorcas y se veían bastante gruesas, ¿verdad? Así es que qué alegría pues por, por el campesino y sé que algunos de ustedes pues viven en el campo y también pues disfrutan esa vida del campo, una vida pues envidiable realmente. Eh, y sé que también pues van a salir favorecidos con una buena producción agrícola sus padres y algunos de ustedes. Yo sé que algunos de ustedes pues saben trabajar la tierra, pues qué bueno. Espero atole, espero tamales, espero... no, broma. Son bromas. Bueno, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado. Terminamos de ver Mediastino, perdón, terminamos de ver el Mediastino superior prácticamente y quedamos pendientes de comenzar a ver el Mediastino inferior y por supuesto la subdivisión, ¿verdad? Definitivamente los mediastinos con mayor relevancia pues son el mediastino superior porque ya vimos que hay estructuras importantes como el timo, algunos vasos sanguíneos, pues, de más decirlo, importantes como el callado de la aorta, parte de la aorta ascendente, la aorta descendente torácica, el inicio, la vena brachiocefálica, la vena cava superior. Eh, ¿Qué más? Vimos también los nervios, ¿verdad? Hablábamos del nervio frénico y este, del nervio vago, sus ramas, ese nervio laringeo recurrente del lado izquierdo, las comunicantes hacia las tributarias, perdón, hacia la vena cava como la ácigos y parte de la hemiácigos, bueno, de la ácigos principalmente. ¿Qué más? Pues bueno, vimos esas estructuras, ¿verdad? Importantes del, del mediastino pues superior, hablamos, vimos el timo también. Y bueno, eso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver las estructuras. Pues entonces el otro mediastino con relevancia por su contenido, pues es el mediastino medio, porque ahí encontramos el corazón. Y de ese pues es el que vamos a continuar o vamos a comenzar a ver pues a partir de ahorita. Vamos a ver. Correcto. Entonces decíamos pues que el mediastino se subdivide gracias al nivel T4, T5, pues se subdivide en mediastino superior y mediastino inferior. Mediastino superior, pues ya lo hablamos y comenzamos a ver el mediastino inferior. Y sabemos que el mediastino inferior, pues gracias al mediastino medio, o digamos pues al pericardio, pues se puede subdividir en mediastino anterior, entre el pericardio y la pared y la cara posterior del esternón, tenemos el mediastino anterior, entre el pericardio, pues a lo que el pericardio ocupa, pues ese es el mediastino medio, y lo que está pues por detrás del pericardio y por delante de los cuerpos vertebrales torácicos, ese es el mediastino posterior. Entonces ahora hablaríamos del mediastino medio.
El mediastino medio, como nos dice ahí, pues contiene el pericardio, contiene el corazón y el origen de los grandes vasos. Porque si recordamos, cuando hablábamos, por ejemplo, de la aorta, había una porción de aorta ascendente que nos decía que la mitad inferior, o sea, la que tiene contacto directo con el ventrículo, esa es intrapericárdica. En cambio, la mitad superior es extrapericárdica y es la que encontramos en el mediastino superior. O sea, que una pregunta capciosa pudiera ser, la arteria aorta ascendente se encuentra en el mediastino superior. Lógicamente la respuesta es no, porque solo se encuentra en la parte superior, la mitad superior. Entonces son preguntas capciosas. Yo sé que a veces incomodan, a veces no les gusta, a veces no nos gusta perder, por supuesto, y más perder aceptando un error, pero se los hago desde ahorita porque ustedes se van a dar cuenta y se van a acordar de mí que ya van a llevar cierto entrenamiento en ese tipo de preguntas. Esas preguntas que yo les digo de cascarita, ustedes las van a ver y muy seguido en esos exámenes para, por ejemplo, optar a becas en el exterior. Entonces, desde ahorita tienen que familiarizarse con ese tipo de preguntas. En los exámenes ya más a nivel superior, pues también van a haber preguntas de esa forma. ¿Por qué? Porque esas preguntas nos ayudan a los docentes. Esto no lo voy a decir porque yo tengo una formación docente, sino que me refiero a que nos ayuda a determinar el uso de la lógica por parte de un paciente, de un médico, de un profesional. Porque esto de la medicina no solamente es guayabearse las cosas, es poner en práctica la lógica. Y cuando yo les digo la lógica es un discernimiento proveniente del conocimiento previo. No van a usar la lógica aplicada universalmente, no, nos referimos a una lógica aplicando los conocimientos pues, médicos. Entonces esto ayuda. Además sirve de ejercicios mentales. Ayuda a comprender mejor lo estudiado y ayuda pues a fijar mejor la información a nivel pues cerebral. Entonces, por eso es el tipo de preguntas de esa forma. Ahora bien, no sé, creo que el año pasado, no me acuerdo en qué año, pues un alumno me decía, sí, pero nosotros no estamos acostumbrados a, a ese tipo de preguntas. O sea, a mí no me cuesta ponerles preguntas del tipo la vaca da y les pongo de escoger este café, chocolate y leche y todavía le escribo leche con letras mayúsculas y si es posible con rojo para que la conteste. A mí no me cuesta hacer ese tipo de preguntas, o sea, y el docente que las haga, pues realmente yo lo veo hasta como de una forma hasta de burla hacia el estudiante, porque el estudiante que estudia, que aplica ese término de estudia antes, merece ser exigido en sus conocimientos. Y la forma en que se le exige, pues es de acuerdo al nivel de estudio y al nivel de información y de conocimiento que está adquiriendo. Entonces, hacer preguntas así, pues, chichonas, como decimos, no va con ustedes como estudiantes y máxime como estudiantes de medicina. Es como alegar, por ejemplo, eh, preguntas que porque yo no le entendí me la tienen que poner buena y a fuerza, ¿verdad? Pues tampoco. O sea, no es así, no es así. No es tampoco de no luchar, ¿verdad? Por sus cosas, pero sí aceptar que no siempre lo vamos a saber todo o que a veces pues nos vamos a equivocar y lo que requiere pues es estudiar más. Eh, créanme que deslizones así, yo prefiero que se deslicen en los cortos y no que me lo vayan a hacer en los parciales, que no tienen pues menor tiempo. Yo comprendo muy bien la forma en que estamos trabajando y yo sé que no es la mejor. No es la mejor para el conocimiento de la anatomía, no es así. Al igual que los exámenes, la forma de estos exámenes yo estoy en completo desacuerdo con los exámenes tal cual los estamos
tal cual se están haciendo. No, porque yo no estoy midiendo realmente el conocimiento de los estudiantes. Es imposible poderlo medir así porque eh, yo ya tengo datos y tengo recopilada información, porque el sistema se presta, le ayuda mucho a uno para poder intuir trampa y para poder intuir fraude en un examen. Y se da muy frecuentemente. Felicito a los alumnos que los tengo bien identificados, los alumnos que sí se parten el lomo, y son muchos los alumnos, ¿verdad? Que sacan la casta, pero hay otros que no. Y yo pues sé que este sistema se presta para eso. Y no debe ser así, realmente no debe ser así. Es como también pensar en el tiempo. Me cuesta mucho oír cuando no pueden estar en una actividad por compromisos, y digo yo, y si estuviéramos en vivo, ¿cómo sería? ¿Verdad? Entonces son situaciones que no sé, el sistema no se presta para esto, pero esto es lo que hay. Y lo estamos haciendo porque queremos evitar contagios. Y ahorita vamos de nuevo para arriba. Vamos para la segunda temporada del confinamiento. Así es que echémosle ganas, jóvenes. Echémosle ganas y ¿cómo se llama? Y seamos honestos y ¿cómo les puedo decir? Y ser pues conscientes de que esto importa, de que esto importa, importa mucho, y este conocimiento importa bastante. Importa pasar, pero importa conocer y comprender. Y fíjense que esto de las exposiciones que estamos haciendo me ayuda a mí para conocerlos mejor. Y tengo ya muy bien identificado el alumno realmente estudiante de medicina futuro médico y el alumno que va de paso nada más. ¿Verdad? Que va de paso y en cualquier momento va a topar con una pared y se va a quedar. ¿Verdad? Entonces, y esos alumnos, algunos son rescatables, otros no. Y, pero todos tienen derecho. Todos tienen el derecho. Está en cada uno de nosotros, pues cambiar esa forma de caminar este camino. Bueno, entonces hablábamos del mediastino medio, conteniendo pues esas estructuras. El origen de los grandes vasos, diversos nervios y pequeños vasos sanguíneos. Teniendo como punto de referencia pues el pericardio. El pericardio pues es un saco fibroso, es una bolsa que rodea el corazón y la raíz de los grandes vasos. Eso es el pericardio. El pericardio haciendo una semejanza con la pleura, pues tenemos un pericardio fibroso, que es un tejido conjuntivo y es el que le hace el límite, ¿verdad? Y tenemos un pericardio seroso. Este pericardio seroso, a su vez, se subdivide en parietal y visceral, el pericardio seroso. Entonces tenemos dos tipos de pericardio. Uno fibroso, que es el limítrofe, y uno seroso, que es que se subdivide en parietal y visceral. Cuando decimos parietal, pues es el pericardio seroso que recubre la superficie interna del pericardio fibroso. Imaginemos dos bolsas, ¿verdad? Así, imaginemos dos bolsas. Entonces, la segunda bolsa, la bolsa interna, tiene dos capas. Una que está completamente en contacto con la bolsa externa, que es el pericardio fibroso, ese es el pericardio parietal, y la capa y el pericardio visceral, el pericardio seroso visceral, que es el que está en contacto directo con el corazón y en algo otra literatura es considerado como epicardio, o sea, es el que se adhiere a todo el corazón en sí, a la estructura propiamente del corazón, al músculo, al músculo cardíaco que encontramos en los, ¿cómo se llama? En los ventrículos, a las estructuras que conforman pues las aurículas y aún hasta los grandes vasos. Entonces ese es el pericardio visceral. Hay alguna literatura donde nos dice que el corazón tiene tres capas, ¿verdad? Pericardio, miocardio y endocardio, así como un vaso sanguíneo que tiene tres capas, pues así lo considera. Entonces, en esa literatura solo nos habla de
pericardio fibroso, pericardio seroso y pericardio visceral o epicardio. Mejor dicho, así lo menciona. Las tres capas son pericardio fibroso, pericardio seroso y epicardio. Pero nosotros, aquí, usando la literatura, vamos a decir pericardio fibroso es la bolsa externa. Y el pericardio seroso tiene dos capas. Una visceral en contacto directo con el pericardio fibroso y una visceral, una parietal en contacto directo con el pericardio fibroso y una visceral en contacto directo con el corazón, que podría ser confundida con la pared externa del corazón, que es el epicardio. Ahora bien, en el estrecho espacio que queda entre las dos capas de pericardio seroso, donde se contiene una pequeña cantidad de líquido y a esa pues se le llama cavidad pericárdica. Ese espacio, ese espacio virtual, ¿verdad? Así digámosle, ese espacio virtual o ese espacio potencial, ¿verdad? Es el que permite el movimiento relativamente sin ninguna restricción del corazón, los movimientos de contracción y dilatación, ¿verdad? Cuando se llena el corazón de sangre y cuando la expulsa. Entonces, esos movimientos son permitidos gracias a esa cavidad pericárdica que se encuentra entre las paredes del pericardio, el pericardio seroso. Volviendo al pericardio fibroso, pues como decimos, es una bolsa que podemos decir que tiene forma como de un cono. La base de esta bolsa se encuentra adosada prácticamente o se une pues al diafragma en la parte inferior. También pues gracias a algunos tendones se adhiere al esternón y le permite mantener de cierto modo la posición, ¿verdad? En la cavidad torácica. Y él de una forma también, si bien es cierto que es necesario los movimientos del corazón de contracción y dilatación para la expulsión, él también ejerce alguna presión para limitar la distensión excesiva del corazón, o sea, que se llene demasiado el corazón. Claro que en algunos momentos, pues ya esa fuerza sobrepasa la capacidad de control que tiene el pericardio y el corazón se dilata. Se hace el corazón bovis o corazón de buey, ¿verdad? Así como nos ha enseñado el año pasado, creo que fue, sí, un compañero de ustedes mostró unas estructuras, no recuerdo si dijo que mostró un corazón, bueno, no me acuerdo, pero sí, un corazón grande se le hace pues al ser humano y eso pues lleva a un problema que se llama insuficiencia cardíaca y vamos a ver, creo que más adelante eso, que es por problemas ya de aumento de la presión, por la fuerza de eyección y la capacidad, el aumento del llenado del corazón lo dilata y la fuerza pues se va perdiendo y eso lo vuelve insuficiente el corazón y en un descuido el paciente se nos muere. Entonces, la capa parietal, ¿verdad? Del pericardio pues seroso, se continúa con la capa visceral del pericardio seroso en torno a la raíz de los grandes vasos. ¿Se recuerdan cómo se unían las pleuras a nivel del ilio o del pedículo pulmonar? Pues igual los pericardios serosos, parietal y visceral, a nivel de los grandes vasos se unen pues y hacen un solo pericardio seroso, por decir así. Pero aquí sí cobra bastante importancia esas reflexiones o esas bolsas que se crean pues, debido a esa unión de ambos pericardios serosos que se forman pues donde se une ambos pericardios. Todo esto pues se da alrededor de las arterias y las venas del corazón. Creo que tengo una, sí, estaba viendo, sí, aquí están. Son los senos, son estas estructuras, esta bolsa. Vaya, mejor veamos. Esto es el pericardio. Esto es el pericardio. Aquí no está el corazón, por supuesto. Aquí se ha quitado el corazón. Esta es la pared del pericardio, la pared posterior. Aquí el corazón tendría que estar adelante.
y encima otra capa de pericardio. Pero aquí es para que veamos, como vemos las venas pulmonares, como vemos la vena cava superior, la vena cava inferior, la aorta ascendente y el callado y las pulmonares. Entonces, vamos a ver pues lo que decía, que el pericardio pues abarca la raíz de los grandes vasos. Es esto, decimos la raíz porque es, en el caso de las venas pues es el final, vea, pero en el caso de las arterias es la raíz, es el nacimiento. Entonces aquí, como ven, pues la mitad de la arteria aorta ascendente está externa al pericardio, pero la otra mitad está adentro. Entonces, esas reflexiones que se dan alrededor de la raíz de los grandes vasos, a donde se une, es que dan estas estructuras, estas bolsas, por decir así, que se llaman senos pericárdicos y tienen pues según su forma pues este es oblicuo, este es transverso y son puntos de reparo. Por supuesto, para los cirujanos cardiovasculares van a tener trascendental importancia. El seno pericárdico transverso, como dice ahí, separa las arterias de las venas, o sea, ayudan a que entre ellas no tengan movimiento. Ese movimiento del que estamos hablando del corazón, de dilatación y contracción que se dan tras la sístole o tras la diástole, se transmite también a los grandes vasos. A la arteria pulmonar, pues ya hablábamos que la presión pues que hay en la arteria pulmonar es mucho menor a la arteria aorta. ¿Se acuerdan que decíamos que es de 25 milímetros de mercurio y en cambio en la aorta es de 119 como máxima, ¿verdad? En función de la sístole. Que en la arteria aorta pues se mueve la sangre sin mayor resistencia. A diferencia como en la arteria pulmonar se mueve sin mayor resistencia y en la arteria aorta pues sí hay un poco de resistencia y es lo que le da pues la presión arterial. Tal cual el caso de que estamos regando agua con la manguera, ¿verdad? Ahí en el patio o en el jardín y permítanme, jóvenes, permítanme un segundo que nos hemos quedado sin energía. Voy a poner en pausa esto. O me va a tocar cortar porque si no pierdo lo que ya grabé y no quiero perder lo que ya grabé. Quiero ver cuánto llevamos. Llevamos 22 minutos. Sí, lo voy a cortar para no perderlo y luego voy a ver si lo uno o lo tiro aparte.